Señor les bendiga en este día. Esta semana he visto varias noticias que señalan o informan que el virus es un desafío mayor en muchas áreas de la vida cotidiana. Precisamente esta semana el director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas advirtió el martes que mientras el mundo se enfrenta a la pandemia del coronavirus, también está al borde de una pandemia alimentaria que podría desencadenar múltiples hambrunas de proporciones bíblicas, según él dice, en unos cuantos meses en caso de que no se implementen medidas de inmediato. David Beasley, director general del Programa Mundial de Alimentos, dijo al Consejo de Seguridad de la ONU que incluso antes de que el COVID-19 se convirtiera en un problema, ya había informado a los líderes mundiales que el 2020 enfrentaría la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Eso se debe a los conflictos armados en Siria, Yemen y otras partes, las plagas de langostas en África, los frecuentes desastres naturales y crisis económicas, incluyendo el Líbano, el Congo, Sudán y Etiopía, indicó. Definitivamente el coronavirus representa un desafío adicional impresionante a las naciones, a los gobiernos, a las comunidades y sí, también a la iglesia. Los creyentes somos desafiados en diversas áreas. Quiero que hoy veamos algunas de las áreas en las cuales somos desafiados. Primeramente, el coronavirus desafía nuestra cosmovisión. Peter May escribió una novela profética, según algunos, sobre un mundo arrasado por la pandemia, pero nadie quiso publicarla en el 2005. La novela se llama Lockdown o confinamiento. La historia describe la economía en pausa, el sistema de salud colapsado, las calles desiertas y hasta la internación del primer ministro británico en el hospital St. Thomas, donde estuvo Boris Johnson recientemente. En su novela Lockdown, imagina la capital del Reino Unido, Londres, en un completo cierre por un virus, bajo la ley marcial, con los hospitales y los servicios de emergencia superados, violencia en las calles todos los días, saqueos, represión militar. Y en el 2005, cuando la escribió, sus editores la rechazaron. Ellos dijeron que era poco realista y que nunca podría suceder algo así. Nadie se podía identificar con este paisaje distópico, no importaba que estuviera bien investigado para hacer esta novela, dijo el autor en su página web. Hoy todo el mundo puede, es nuestra experiencia común. El coronavirus avanza en el mundo sin respetar géneros, razas, clases sociales y cosmovisiones. Nos inquieta y nos motiva a cuestionar las presuposiciones más fundamentales de nuestra forma de ver todas las cosas, que es nuestra cosmovisión. Se puede observar que los Estados Unidos y otros países occidentales con el tiempo han adoptado un secularismo naturalista. Prefieren argumentos basados en la evidencia y la razón. Aquí está la explicación a por qué muchas personas dudan de los milagros y creen que Dios no existe, porque la ciencia no lo comprueba. Por otro lado, en Latinoamérica en general hay una espiritualidad viva que lleva a las personas a creer en lo sobrenatural, los milagros, o en ocasiones a espiritualizar lo natural. Por ejemplo, como decir que hay un demonio en un equipo de sonido que no funciona. Esto también tiene su extremo. Podemos hablar de esto como una hiperespiritualidad. Esta forma de pensar resulta de una herencia animista y sincretista cuyas conclusiones no son bíblicas. De manera inesperada para muchos, el coronavirus vino a desafiar los extremos de ambas cosmovisiones. El coronavirus presenta un desafío al secularismo. El desafío del coronavirus al secularismo lo podemos ver de cierta manera en Occidente, porque en Occidente se ha intentado usar la ciencia para entender completamente el mundo e incluso tratar de controlarlo. Nuestra actitud suele ser siempre, si lo puedo explicar, lo puedo manejar. Todo tiene una explicación. Y si tiene una explicación, entonces tiene una causa que podemos probar y quizás replicar para ejercer control sobre ello. Vemos el ejercicio de esta cosmovisión en los asuntos de salud. Hay más dietas cada día, más productos rejuvenecedores, búsqueda de longevidad y curas para enfermedades complejas. La innovación tecnológica de las últimas décadas cambió por completo el panorama médico. Todas estas cosas son excelentes
pues son producto de la capacidad creativa del hombre. El ser humano cumple así el mandato cultural de descubrir y desarrollar todo el potencial de la creación. Sin embargo, el coronavirus revienta la burbuja imaginaria de que los seres humanos somos invencibles y autónomos. Nos hace reflexionar sobre nuestra fragilidad. Aunque avancemos en el desarrollo de la medicina y la ciencia, no logramos la soberanía anhelada sobre nuestras vidas. Esta pandemia nos recuerda que no podemos controlarlo todo. Buscamos ser invencibles y omniscientes como Dios, y por un tiempo vivimos con la ilusión de serlo, pero hemos chocado con la cruda realidad de que somos polvo y al polvo volveremos. Ante esta realidad, Dios nos desafía con estas palabras. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Eso lo dice la Biblia en Job 38, versículo 4. El secularismo debe comprender que no controlamos nuestro mundo. Ahora, el coronavirus también presenta un desafío al hiperespiritualismo que ya mencioné. Es otro extremo dentro de estas cosmovisiones. En Latinoamérica en general, por ejemplo, se tiene una fe robusta en esa área. A veces hay menos énfasis en lo natural y evidenciable mientras se dan explicaciones espiritualistas. Esto tiene sus ventajas, pero también tiene extremos que el coronavirus deja expuestos. En particular, el extremo de la teología de la prosperidad y los movimientos de palabra de fe, que enfatizan declarar, decretar y desatar cosas, queda al desnudo actualmente, pues aunque han profetizado, declarado y decretado, el coronavirus sigue avanzando. Es una ironía ver en las noticias que las campañas de sanidad se cancelaron por temor al coronavirus. Esto evidencia que los movimientos de prosperidad y palabra de fe suelen olvidar que no podemos controlar al Señor. No lo puedes obligar a hacer algo a tu favor. La oración, el diezmo y nuestras palabras no son amuletos para lograr que se haga nuestra voluntad. Aunque con toda tu fe declares en contra o a favor de algo, Dios no se somete a nuestra voluntad. Al contrario, somos nosotros quienes debemos someternos a la suya. El Salmo 115, verso 3 nos recuerda que nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. El hiperespiritualismo debe comprender que no controlamos a Dios. Irónicamente, las cosmovisiones secularistas y el hiperespiritualista busca lo mismo usando métodos distintos. En ambos casos, el hombre quiere ser el soberano. Por un lado, lo hace por la investigación, excluyendo la posibilidad de un Dios. Por otro lado, lo hace por la coacción espiritual, asumiendo que puede controlar a Dios. Ninguna de estas cosmovisiones quiere confiar en Dios. La duda sembrada por ambas es que para que el mundo sea bueno, tenemos que restarle poder al Señor, lo tenemos que asumir nosotros. Pero la Biblia plantea una visión de Dios distinta. Ambas cosmovisiones deben descender del trono y someterse al Rey soberano. Durante este tiempo de coronavirus, veremos la fuerza de nuestras cosmovisiones para soportar las circunstancias difíciles. Nuestra fragilidad debe llevarnos a concluir que fuimos hechos para depender de alguien más. Como cristianos, hoy tenemos una oportunidad enorme de mostrar una confianza plena en que nuestro Dios es soberano y que podemos depender de Él porque Él es bueno en esencia y todo lo hace bueno. Eso afirma el Salmo 145, versículos 17 al 18, donde el salmista nos dice lo siguiente: el Señor es justo en todo lo que hace, está lleno de bondad. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, sí, de todos los que lo invocan de verdad. Hace poco, lamentablemente, el gobernador del estado de Nueva York, la ciudad con el mayor número de casos en el mundo de coronavirus, y desde donde se ha extendido la pandemia a todo el país, lo conocemos, es Andrew Cuomo, refiriéndose a la disminución que empieza a observarse en los casos de coronavirus, ha dicho con arrogancia: el número de casos bajó porque nosotros lo hemos bajado. Dios no hizo eso, la fe no hizo eso. Estoy citando al gobernador de Nueva York. Si bien es cierto que el esfuerzo y la responsabilidad humana
y de las instituciones deben hacer su parte, también lo es lo que dice el Salmo 127 en el versículo 1. En la Nueva Traducción Viviente dice, si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Sus declaraciones contrastan con las de otros gobernantes que han agradecido públicamente a Dios los buenos resultados que empiezan a lograrse en sus respectivos estados, citando incluso pasajes de la Sagrada Escritura. Lo que sucede es que la cosmovisión que adoptas revela las intenciones que hay en tu corazón. Te pregunto, ¿honras a Dios con tu forma de ver el mundo en este momento de crisis? Ver el sufrimiento como un regalo de Dios, una marca de su favor, una señal de su amistad, parecen ser ideas muy distantes de las expectativas actuales de nuestros días. Más bien podemos escuchar distorsiones de las promesas de Dios, algunas de ellas como Jesús sufrió para que nosotros no tengamos que hacerlo. Es un cliché común que circula en grupos del Evangelio de la prosperidad, donde salud y riqueza, no dolor y privación, se consideran señales del favor y la amistad de Dios. Pero también me refiero a la suposición más generalizada y a menudo no verbalizada de que el sufrimiento es inusual, una imposición a nuestras vidas o una interrupción de los buenos propósitos de Dios o aún una señal de su descontento. ¿Por qué me ocurre esto a mí? Preguntamos. ¿Qué he hecho para merecer esto? La mayoría de nosotros vemos el sufrimiento como una visita no grata e inoportuna, una sorpresa que nunca deseamos, un castigo, no como gracia envuelta en un disfraz. Sin embargo, las páginas de la Biblia y la misma vida de Jesús nos enseñan que el sufrimiento no solo es algo inevitable para todos, sino que en la sabiduría de Dios es el camino necesario hacia una vida buena y hermosa. Necesitamos pasar por el crisol del sufrimiento para experimentar la libertad y el descanso que Jesús promete darnos, lo que Jesús llama una vida plena y abundante en Juan 10:10. Como cristianos debemos aceptar en nuestra cosmovisión que el sufrimiento es inevitable. La Biblia lo dice de esta manera: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Escribe Pedro, primera de Pedro 4:12. Él no solo nos dice que no debemos sorprendernos por el sufrimiento, sino que debemos elegir regocijarnos en él. Sin duda es una exhortación muy extraña para nosotros en estos días, pero es una que hace eco de las palabras de Pablo. Pablo dijo, nos gloriamos en las tribulaciones, en Romanos 5:3. También las palabras de Santiago. Él dijo, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, en Santiago 1:2. Y del salmista, que dijo, bueno es para mí ser afligido, en el Salmo 119, versículo 71. Deberíamos esperar lágrimas, aún temporadas de llanto descontrolado, en las que nos sentimos abrumados, muy por encima de nuestra capacidad de aguante, según nos dice la Biblia. Y nos preguntemos cuándo, si es que en algún momento terminará tal dolor, como en el Salmo 13, versículo 1. La Biblia nos dice esto. Y si no esperamos dolor y lágrimas cuando suframos, no solamente sufriremos lo que sufrimos, sino que añadiremos la decepción a nuestro sufrimiento. Un sentimiento de traición y amargura de que en algún momento yo dañé las cosas, que Dios no ha cumplido con su parte del acuerdo, o simplemente la confusión de que el mundo no funciona de la manera que pensé que debe funcionar. Paul Tripp explica de esta manera el resultado de tener una cosmovisión que no acepta el sufrimiento. Él dice, nunca sufres solamente lo que estás sufriendo, sino que también siempre sufres la manera en que estás sufriendo. Como pastor, algunas veces me preguntan, pero ¿es necesario? ¿Debe uno pasar por un tiempo de intenso dolor, errante por el desierto, por el valle, de la desesperación, para experimentar una vida nueva y mejor? Detrás de la palabra necesario está la suposición de que nosotros estamos en control, pero realmente no lo estamos. En su debido tiempo, Dios nos levantará, dice la Biblia en 1 de Pedro 5:7. Pero debemos someternos a la realidad de que nuestros tiempos están en sus manos. El salmista decía, mi futuro está en tus manos, en el Salmo 31:15. Tal vez fue para Jesús, será para nosotros. O tal fue para Jesús, así será también para nosotros.
El camino de Dios hacia la nueva vida siempre pasa por la crucifixión. Jesús, la perfecta imagen de Dios y el perfecto ser humano, nos muestra que una vida humana plena debe incluir sufrimiento y que solo podremos llegar a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que seamos a través del sufrimiento. Jesús, quien fue sin pecado y nunca hizo nada para merecer el desagrado del Padre, fue hecho perfecto por medio de los padecimientos, según Hebreos 2:10. El autor de Hebreos se atreve a decir que Jesús aprendió obediencia por lo que padeció, en Hebreos 5:8. Y esto es parte de lo que hace de él nuestro misericordioso sumo sacerdote, como afirma Hebreos 4:15, poderoso para ayudarnos en nuestro tiempo de necesidad. Si Jesús, el Hijo perfecto, tuvo que aprender a confiar y obedecer por medio del sufrimiento, ¿cuánto más necesario lo es para ti y para mí? Muy lejos de ser algo de lo cual Jesús nos salva, el sufrimiento está mencionado en el Nuevo Testamento como la garantía de que pertenecemos a Cristo. En Romanos 8:17 dice, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Necesitamos aceptar en nuestra cosmovisión que el sufrimiento puede ser beneficioso. La realidad es que nadie disfruta del sufrimiento. Sin embargo, nuestro buen Padre permite y utiliza el sufrimiento para madurarnos, entrenarnos y transformarnos. Transforma nuestro carácter. Necesitamos ser desenganchados de nuestros ídolos, esos falsos dioses que nunca pueden darnos el gozo y la seguridad que buscamos de ellos. El sufrimiento nos desprende de nuestros incesantes planes para encontrar gozo en cualquier cosa o persona aparte de Dios. Entonces, ser empujado mucho más allá de nuestra capacidad de aguante también nos entrena a depender de Dios y no en nosotros mismos. Y por último, nuestro buen Dios utiliza el sufrimiento para transformarnos a la imagen de Cristo. Esto es lo que dice la Biblia. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Eso está en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29. Jesús nos muestra que una vida hermosa siempre conlleva sufrimiento. De hecho, Él ejemplifica cómo atravesarlo y nos hace abundar en esperanza en medio de él. Gracias a Jesús sabemos que no sufrimos para pagar por nuestros pecados. El castigo que merecíamos ya ha sido pagado en su totalidad. Sin embargo, también podemos saber que cuando sufrimos, nunca sufrimos solos. Dios en Cristo está de pie a nuestro lado en solidaridad, especialmente cuando estamos demasiado débiles para estar de pie. Jesús nos enseña que nuestro sufrimiento en las manos de Dios siempre tiene un propósito redentor. Si Dios puede utilizar el peor evento en la historia de la humanidad para producir lo mejor que ha pasado, la salvación del mundo, entonces Él puede repetir este milagro vez tras vez en nuestras vidas. Dije que la idea de que Jesús sufrió para que nosotros tengamos que sufrir es algo despiadado, porque si tu teología te dice que no debes sufrir, entonces cuando llega el sufrimiento a tu vida, o aún más desgarrador, a algún ser querido, te quedas completamente solo, culpándote a ti mismo, haciéndote preguntas, tal vez por tu falta de fe, y sin el consuelo del varón de dolores que conoce muy bien tu dolor. El sufrimiento no es solamente algo que le pasó a Jesús, es parte integral de quien Él es. Así que si queremos conocerle de manera experiencial, debe seguirle por el camino que Él caminó. El apóstol Pablo escribió, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. En Filipenses 3:10. Adversidad no es una palabra que aceptamos fácilmente. Representa dolor, angustia e incertidumbre, un tiempo y espacio del cual todos queremos escapar. ¿Por qué entonces Dios permite la adversidad en nuestras vidas? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 4, es uno de los pasajes que nos brinda algunas respuestas. Pedro escribió su primera carta en el año 64 después de Cristo, 10 años después de que Nerón fue nombrado emperador de Roma. Es una epístola escrita durante uno de los periodos
más fuerte de persecución a la iglesia en el primer siglo. Seguramente los lectores originales se preguntaban, ¿cómo Dios puede permitir que nos pase esto? Ahora, la pandemia actual contribuye a que esta pregunta siga siendo relevante. Aunque no podemos explicar todo sobre por qué Dios permite la adversidad, sabemos que Dios permite la adversidad para que veamos a Cristo como nuestra esperanza. La Biblia dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, en 1 de Pedro 1:3. En medio de la adversidad actual, la ansiedad toma lugar, el miedo extiende sus tentáculos y la duda carcome la mente de mucha gente. Pero mientras el mundo tiembla de miedo por un virus, la iglesia pone o debe poner su confianza en Dios por su misericordia que nos hizo nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Necesitamos preguntarnos en esta hora, ¿deberíamos agradecer a Dios por esta adversidad? Y nuestra respuesta debería ser sí, bendita adversidad. Nos arroja a conocer más a nuestro Salvador, nos lleva a orar más, hace que leamos la Biblia con mayor necesidad e intensidad y conduce a valorar más a la iglesia. La adversidad existe para que aprendamos a vivir con esperanza, la cual no se trata de un estado de ánimo, sino de una persona, Jesucristo. A través de las dificultades conocemos más a nuestro fiel Salvador. Dios también permite la adversidad para enseñarnos a vivir sin miedo, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 4. Si estás en Cristo, tienes una herencia que ni la muerte puede corromper, y mucho menos un virus. Una herencia sin mancha y verdadera que permanece como una fortaleza. Por lo tanto, no tenemos razón para el temor. Podemos vivir descansando en Dios. Debemos recordar, al igual que nuestros hermanos de la iglesia del primer siglo, que la adversidad es parte de la vida del cristiano, pero también que nos espera una gloria que hará que toda dificultad valga la pena, incluyendo esta pandemia. Necesitamos conocer más los propósitos por los que Dios nos lleva a sufrir y permanecer fieles a Él a través de la adversidad. Debemos correr hacia Cristo, sabiendo que Dios ha paralizado al mundo para mostrarnos que dependemos de Él, que hemos olvidado la realidad de lo eterno por seguir distracciones y que la esperanza cristiana es un eco de la convicción que la fe nos da. Quiero compartir contigo esta cita del pastor John Piper. Él dice, para el cristiano, las cosas pueden ir realmente mal en este momento y sin embargo no robarle su alegría. La alegría cristiana o el gozo cristiano es la alegría de la esperanza. Los cristianos ponen su corazón en lo bueno que será, en la era venidera y en la presencia de Cristo después de la muerte. Es por eso que los cristianos pueden regocijarse en la tribulación y no solo en la salud, la paz y la seguridad. La tribulación conduce las raíces de la alegría del creyente a la esperanza. La alegría futura aligera cada carga. Ahora también este coronavirus desafía nuestra escala de valores. Pablo nos aconseja, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Eso está en Efesios 4, versículos 22 al 24 en la traducción lenguaje actual. Muchas religiones y filosofías de la nueva era, por ejemplo, promueven la vieja mentira de que nosotros somos divinos o podemos convertirnos en dioses. Y hay que ser absolutamente claro en esto. Nunca te convertirás en Dios o serás un Dios. Esa arrogante mentira es la tentación más antigua de Satanás. Satanás le prometió a Adán y Eva que si seguían su consejo serían como dioses en Génesis capítulo 3. Este deseo de ser un Dios aparece cada vez que tratamos de controlar nuestras circunstancias, nuestro futuro y la gente que nos rodea. Pero como criaturas, nunca seremos el creador. Dios no quiere que te conviertas en un Dios. Él quiere que seamos creyentes sabios, asumiendo sus valores,
actitudes y carácter. Estamos destinados, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar, ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Te repito este pasaje por su importancia. El objetivo final de Dios para tu vida en la tierra no es la comodidad, sino el desarrollo de tu carácter. Él quiere que crezcas espiritualmente, te conviertas como Cristo. Convertirse como Cristo no significa que vas a perder tu personalidad o convertirte en un clon sin cerebro. Dios creó tu singularidad, así que ciertamente Él no quiere destruirla. La semejanza a Cristo se trata de transformar tu carácter, no tu personalidad. Entonces Dios quiere que desarrolles el tipo de carácter que se describe en las bienaventuranzas de Jesús, el fruto del Espíritu, el gran capítulo de Pablo sobre el amor y la lista de Pedro de las características de una vida efectiva y productiva o de virtudes. Eso es tan importante en nuestras vidas y lo vas a encontrar en un pasaje tras otro, vez tras vez, cuando lees la Biblia. Cada vez que te olvidas de que el carácter es uno de los propósitos de Dios para tu vida, te sentirás frustrado por tus circunstancias. Te vas a preguntar, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué estoy teniendo un momento tan difícil ahora con esta pandemia? Una respuesta a esto es que la vida se supone que sea difícil. Eso es lo que nos permite crecer. Recuerda que estás en la tierra y la tierra no es el cielo. Muchos cristianos interpretan mal la promesa de Jesús de la vida abundante que ya mencionamos en Juan 10:10 y piensan que significa salud perfecta, un estilo de vida cómodo, felicidad constante, realización plena de tus sueños y alivio inmediato de los problemas a través de la fe y la oración. Esos son valores del mundo. En pocas palabras, esperan que la vida cristiana sea fácil. Esperan el cielo en la tierra. Esta perspectiva egoísta trata a Dios como un genio de lámpara, que simplemente existe para servir o servirte en tu búsqueda egoísta de tu autorrealización personal. Pero Dios no es tu siervo. Y si crees en la idea de que la vida se supone que sea fácil, te sentirás desilusionado o vivirás en la negación de la realidad constantemente. Nunca te olvides que la vida no es solo o no se trata sobre ti o acerca de ti. Existes para los propósitos de Dios y no al revés. Dios nos da nuestro tiempo en la tierra para desarrollar y fortalecer nuestro carácter para cuando estemos con Él en el cielo. Así que esto es importante. Ahora, el coronavirus también desafía nuestra fe. Hay algo sorprendente que ocurrió este pasado jueves. Ese día judíos, musulmanes y cristianos oraron por primera vez juntos en Jerusalén para acabar con el coronavirus. Había rabinos, jeques, imanes y patriarcas que se reunieron en la terraza de un hotel en Jerusalén para orar juntos por el final del coronavirus. Ellos oraron: Dios, tú que nos has alimentado en la hambruna y nos has provisto de abundancia, nos has librado de la peste, y nos has liberado de enfermedades graves y duraderas, ayúdanos. Fue la petición que realizaron estos líderes de las distintas religiones en la Ciudad Santa en una oración conjunta que, según los organizadores, no tiene precedentes. La realidad es que nuestros planes para este año 2020 eran quizás ir al gimnasio, viajar y, no sé, hacer muchas cosas. Y 4 meses después estamos en cuarentena, con el gimnasio cerrado y comiendo en la casa. En este mundo caído estamos expuestos a que el sufrimiento cambie nuestros planes. El sufrimiento es algo que inevitablemente todos enfrentaremos. Nuestra pregunta no debe ser si sufriremos, sino cuál será nuestro comportamiento cuando suframos. La fe, más que una virtud cristiana, es la fuente de todas las demás virtudes. Tener fe es creer en Cristo Jesús para nuestra justificación. El acto legal donde de una vez y para siempre Dios nos declara justos con base en la justicia de Cristo atribuida a nosotros, como nos enseña Pablo en su carta a los romanos. La fe es el instrumento con el que abrazamos esta bendición y todas las promesas que Cristo Jesús obtuvo en nuestro lugar, incluyendo la promesa de la resurrección que vemos también en los evangelios. En medio de una crisis es importante recordar nuestra relación con Dios y los beneficios de esta. Si tenemos fe en Cristo, sabemos que aunque el mundo esté de cabeza abajo, Dios declara que no hay nada que nos pueda separar de su amor en Romanos capítulo 8, versículos 33 al 35.
Sabemos que Dios misteriosamente convierte el dolor y el sufrimiento de esta pandemia en algo bueno y para nuestro beneficio. Ahora, la fe produce en nosotros también esperanza. Si uno de los beneficios que recibimos por la fe es la certeza de resurrección, es lógico concluir que la esperanza es una virtud que fluye de la fe. Nuestra esperanza siempre debe apuntar al día final, a nuestra resurrección. Aunque estas virtudes son la obra del Espíritu Santo trabajando en nuestra nueva humanidad en Cristo, estamos llamados a fomentarlas en nuestro vivir diario. Para cultivar estas virtudes, ya sea en los momentos felices, en los momentos difíciles o en los momentos neutros, debemos vivir pensando en la resurrección. Todo con el propósito de que la esperanza se vuelva un hábito que modifique todo nuestro comportamiento. Cuando enfrentamos una crisis como esta pandemia del coronavirus, la esperanza nos hace ver las cosas de manera diferente. Nos hace mirar que este mundo, aunque esté quebrantado, y que llegará el día en que Cristo va a regresar, entonces ya no habrá más sufrimiento. El teólogo David Van Drunen propone que si la fe es la fuente de las virtudes y la esperanza nace de la fe, entonces la virtud del amor procede de la fe y la esperanza. El amor se muestra en su máxima expresión en que Cristo se entregó para el beneficio de nosotros. Como nos dice en Juan capítulo 15, versículo 13, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Eso fue lo que hizo nuestro Señor. Ahora nosotros debemos imitar ese amor con nuestro prójimo. La falta de esta virtud, del amor, se muestra, por ejemplo, en nuestra situación actual, en las compras de pánico que hubo al principio. También cuando vemos que la gente compra más de lo que necesita sin pensar en los demás. Una manera práctica de mostrar amor hoy es ayudando a algunos de tus vecinos que sufren una carencia. Al mismo tiempo, participar de la cuarentena es un acto de amor a tu prójimo. Si tus autoridades locales consideran que es mejor que te quedes en casa por estos días, hazle caso. Así estarás dando tu vida laboral, personal y familiar para el beneficio de otro, para evitar por tu parte que alguien más se enferme. Vivir siempre de tal manera que demos la vida por el prójimo solo es posible cuando entendemos que si perdemos nuestra vida, Cristo nos la devolverá en la resurrección. Estamos frente al peligro del coronavirus, sí. Sentiremos sus efectos de alguna u otra manera, ya sea en la salud, las finanzas, nuestras iglesias o cualquier otra área de nuestras vidas. Esos son los desafíos que enfrentamos. Pero como cristianos tenemos una oportunidad única para enfrentarnos a esta crisis. Vivamos con fe, abrazando las promesas de Cristo y esperanza, teniendo nuestra mirada en la resurrección y vida venidera, y amor, gozando el amor que Dios tiene por nosotros e imitándolo mientras amamos a nuestro prójimo en medio de la crisis. El coronavirus también desafía nuestra indiferencia. Esa es la otra área que va a desafiar en tu vida. Desafía nuestra indiferencia, como ocurrió recientemente en una Europa que hasta hace unos años se caracterizaba por la indiferencia religiosa. Esta semana unas 500,000 personas, medio millón de personas, vieron la transmisión en vivo de Alemania Hora Junta, un evento de oración organizado por la Casa de Oración de Augsburgo. Según los organizadores, 250,000 personas lo vieron en YouTube y Focus Online, mientras que al menos otras 250,000 vieron la grabación en Bible TV, EWTN TV y otras cadenas. Había creyentes católicos, evangélicos, ortodoxos y de la iglesia libre entre los participantes. Uno de los organizadores dijo, estoy sorprendido y extremadamente agradecido. Ese es el líder de la casa de oración. Él fue el que impulsó la campaña de oración. El primer ministro de Baviera, Markus Söder, que participó en el evento, señaló en un video de saludo que la fe da fuerza, la fe mantiene la unidad, la fe llena el corazón de optimismo y muestra que hay más que la situación actual. Yo oro todos los días, en realidad siempre oro, dijo él. Y él añadió, la fe muestra que hay algo más que la situación actual. Ahora oro especialmente por las personas afectadas por el coronavirus, por los parientes y por todos aquellos que están luchando por recuperarse en este momento. Oremos juntos y agradezcamos a todos aquellos que se enfrentan a una difícil tarea como enfermeras o médicos, señaló él. Y también dijo, la oración
es una de las cosas más naturales del mundo. La oración no lo es todo, pero sin la oración todo es nada, subrayó. Esta pandemia desafía, sí, nuestra fe y desafía nuestro sentido de seguridad y nuestro sentido de libertad. Nos empuja a un confinamiento no voluntario, pero tal vez sea precisamente eso, el sentido común y la oración, la que nos permita vencer los desafíos que enfrentamos. Hace unos 350 años, en el siglo XVII, en una pequeña aldea de Inglaterra llamada Eyam, sus 800 habitantes frenaron el avance de la peste bubónica poniéndose en estricta cuarentena. Antes de la ciencia moderna, cuando no se conocía acerca de la infección bacteriana o viral, gracias a su conocimiento popular, los aldeanos sabían lo que tenían que hacer. El confinamiento duró 6 meses y los aldeanos establecieron un sistema para cortar todo contacto con el mundo exterior, pero no el comercio. En una gran roca con orificios situada en las afueras del pueblo, dejaban monedas empapadas en vinagre, que era el único desinfectante conocido en la época. Los aldeanos de los alrededores les dejaban comida. En aquellos días, la iglesia estaba cerrada para luchar contra la peste también, pero los fieles se reunían para orar a unos 3 metros unos de otros. Todo lo que hicieron o decidieron hacer fue muy efectivo. La mayoría de ellos sobrevivió. Después de 14 meses, la enfermedad había desaparecido y su confinamiento había impedido que se propagara más al norte del país. Hoy día su población se encuentra en confinamiento nuevamente debido al coronavirus. El reverendo actual de Eyam dice que los lazos son fuertes entre las personas como lo eran hace 350 años. La gente de aquí no es diferente a la de otros lugares. Hay preocupación, hay miedo. Y añade, si un pequeño pueblo en el norte de Derbyshire hace 350 años marcó la diferencia, si funcionó hace 350 años y hacemos lo que tenemos que hacer, funcionará de nuevo en el 2020. Hay que tener el sentido común y la oración. Te invito ahora. Y bueno, te damos gracias en este día por tu bondad y tu infinita misericordia. Te damos gracias en esta hora, Señor, porque nos has cuidado y hemos llegado hasta aquí. Algunos quizá o todos en un nivel de salud que no esperábamos. Gracias, Padre, porque nos has protegido. Y vemos, Padre, que hay muchos desafíos que enfrentamos en esta hora a raíz de esta pandemia de coronavirus. Hay desafíos a nivel estatal, a nivel de la nación, a nivel familiar y personal, en el área individual, en las finanzas, en lo espiritual, en la vida de la iglesia. Pero te damos gracias, Señor, porque tú no nos has dejado y nunca nos dejarás, no nos has abandonado. Nos acompañas, caminas con nosotros en medio de esta pandemia, caminas con nosotros en medio de este confinamiento. Nos da sentido común y nos permites, oh Dios, actuar de forma que cuidemos a otros. Bendice a cada uno de los que ven este mensaje, sus hogares, sus familiares. Permite, Dios, que estén bien de salud. Cuida de ellos. Pero también pedimos, Señor, que bendiga a todos aquellos que quizás están arriesgándose más en las calles, los policías, las enfermeras, los médicos, todo el equipo médico y toda persona en la salud, Señor, involucrada en la salud, que se arriesga más para que otros puedan sobrevivir. Bendice a los que están en esta hora ya en el hospital porque han estado infectados o los que se están recuperando en los hogares. Pedimos, Padre, que tú les bendigas, que se puedan recuperar plenamente. Pero pedimos, Señor, que clarifique nuestra mente para entender que eres un Dios de amor, aún en medio de los tiempos difíciles, que eres un Dios de amor, aún cuando hay dificultad, hay pruebas. Padre, que cuando hay sufrimiento, aún así tú tienes propósitos y en medio de la adversidad, Padre, tú le das sentido a todo lo que sucede. Para que así podamos aprovechar esta oportunidad que nos brindas para hablar del amor tuyo, mostrar ese amor, esa virtud y la fe que trae esperanza y amor al mundo en tu Hijo Jesucristo, para que tú te glorifiques en esta hora, Señor. Y en el nombre de Jesús, proteja a cada uno de las personas que está viendo este mensaje, sobre todo que su fe no mengue y que cada día puedan orar y puedan depositar su confianza plenamente en ti, en Cristo Jesús, en quien oramos, mi Dios, porque tú nos ayudas en medio de este desafío. Amén y amén. Quiero darte las gracias por escuchar este mensaje. Espero que podamos vernos nuevamente la semana entrante, el domingo que viene. También los que pertenecen a la Iglesia Alianza Central, espero verlos el martes en nuestra reunión de mitad de semana de oración a través de la plataforma Zoom. Hasta ese día,
Que el Señor les bendiga y les guarde de manera abundante.